Bendiciones, hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática para este día martes 16 de marzo, día de oración y testimonios en la iglesia Advenimiento de Houston, Texas. 7:30 de la noche, hoy día de oración y testimonios, allá en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020, como también noche de oración y testimonios en Fort Worth, Texas, en el 800 West de la Seminary Drive. A todos los que puedan vivir en esas áreas, les invitamos a que lleguen esta noche a orar, a testificar, a alabar al Señor y estudiar la Biblia. Vamos aquí de una vez a saludar a mis hermanos que están conmigo listos para estudiar, como es mi hermano Carmelo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días, hermano. Buenos días. Gracias. Le doy al Señor por estar nuevamente otro día aquí, ¿verdad? Compartiendo estas lecciones, esperando que usted, hermana, usted, hermano, también hayan amanecido con bendición y con el deseo, como lo tengo yo, de seguir escudriñando esta historia, ¿verdad? Real, verídica, que también en muchos hogares pueden estar pasando ahorita también, Señor. Así es que el Señor nos ayude y que este día sea un día más de victoria para honra y gloria al Señor. Amén. Bueno, hermano Tony, Amén. bienvenido. Pues gracias, pastor, y nuevamente damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y bienvenidos, hermanos, y abramos nuestra mente y corazón para recibir la palabra del Señor. Bienvenidos. Vamos a orar, hermano Carmelo, por favor. Todo gusto. Querido Señor y Padre, alabado y glorificado sea su nombre. Gracias le damos por su amor. Gracias le damos por estas lecciones, Señor, que a mí como Padre, Señor, me han abierto los ojos y aunque ya mis hijos ya están grandes, Señor, pero los consejos todavía son permitidos y todavía son para este tiempo. Así es que ayúdenos, Padre, para que podamos tener la casa, que es casa suya, en paz y en regla, Padre. Ayúdenos porque no queremos estar solos en el cielo, sino que queremos estar con nuestra familia también. Y Padre, acompáñenos pues en el estudio de este día, que su Santo Espíritu sea el Maestro y sea el que hable por medio de nosotros. Por pedírselo y agradecérselo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Carisma, encanto y traición es lo que nosotros vamos a ver ahora que sucede con uno de los hijos de David, el mismo que ayer mirábamos que fue traído del lugar donde había sido desterrado, es decir, Absalón. Hermano Tony, ¿qué factores hacían a Absalón atractivo para el pueblo? ¿Y cómo los usó él astutamente a su favor mientras, paso a paso, el desprevenido rey le iba dando la bienvenida? Sí, amén. Vamos a leer ahí en 2 Samuel 14, 25 y 26, y luego el capítulo 15 del 1 al 6. Dice el 25, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y ahora el capítulo 15 del 1 al 6. Dice así, aconteció después de esto que Absalom se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalom de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalom lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalom le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalom, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocios, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalom el corazón de los de Israel. Dice carisma, bueno, se mostraba
él bien amable con todos. Y ya cuando se tiene el carisma, es algo, otros dicen, tiene ángel. ¿Por qué? Porque te sientes a gusto estar con aquella persona. Tiene eso. Y Absalón lo tenía. Y todos los que iban porque tenían algún negocio, él aprovechaba para mostrarse afectuoso con ellos. Tenía carisma, tenía el encanto, era un hombre, como dice aquí, hermoso. Nosotros ya usamos la palabra guapo. Era un hombre bien parecido, guapo, atractivo, ¿verdad? Pero eso lo aprovechó para traicionar a su propio padre, y esa es otra de los grandes pecados, de las grandes, ¿cómo se dice?, de defecto que podemos llegar a tener. Traicionar a un amigo, traicionar a uno que confía en nosotros, un socio, traicionar, es horrible, es feo, pero traicionar a su padre es lo peor. Pero Absalón lo hizo porque tenía un carácter, como dice, era un carácter ambicioso, él ambicionaba el trono de su padre, y eso lo hizo actuar de esa manera. Bueno, creo que la Biblia ha sido bien explícita sobre cómo este joven, este hijo de David, estaba, digámoslo así, tramando la traición. No cabe duda que era un hábil político, ¿no es cierto? Oh, y eso me está a mí recordando otro ser, ¿verdad? Que tenía este carisma, encanto, pero la traición le llegó. ¿Quién fue? Es el querubín cubridor, ¿verdad? Satanás dice que a causa de su hermosura, ¿verdad? Ahí era perfecto él, más que Absalón todavía, Sí. pero ahí los frutos de este ser caído del cielo, pues aquí casi todos los traemos, ¿verdad? Aunque seamos feitos, pero como quiera que sea, a veces nos andamos hasta parando el cuello, pero aquí vemos, ¿verdad?, cómo Absalón aprovechó todo eso, porque era alto y era hermoso, y la cabellera, me acuerdo de los 60s por ahí, ¿verdad?, que casi todos queríamos traer la cabellera grande, ¿verdad?, larga. Entonces, pues ahí estamos viendo, hermanos, realmente que viene otro suceso más difícil para este rey David. Cuando Absalón le decía al israelita que iba entrando a la ciudad, no tienes quien te oiga, le decía. Prácticamente estaba insinuando de que el rey David pues estaba descuidado, estaba haciendo un trabajo indiferente en cuanto a la administración de justicia, no estaba siendo equitativo, estaba insinuando de que no estaba haciendo bien su gobernanza. Y en ese sentido él decía, si a mí me pusieran por juez, las cosas cambiarían. Así nosotros vemos cómo está cosechando David realmente el fruto de su pecado. Cuando decía, tus palabras son buenas, estaba diciendo, sí, tienes razón en lo que Exactamente, dices. adulaba a las personas. Bueno, vamos al don profético. Está aquí largo el relato en Patriarcas y Profetas, páginas 789 y 791. Desde la 789 hasta la 791. Hay aquí unos extractos que los vamos a analizar. Voy a empezar con usted, hermano Carmelo, que se lea él primero, hasta donde dice, había disminuido su influencia con el pueblo. Ahí están los primeros puntos suspensivos. Luego, hermano Tony, usted se lee la que sigue, ¿verdad? Hasta donde termina con la cita de 2 Samuel 15, 3 y 5. Y voy a cerrar yo con la última. Así que empecemos, hermano Carmelo. Bueno, dice aquí que su hermana vivía con él, o sea, Tamar vivía con Absalón, y la presencia de ella mantenía vivo el recuerdo del agravio irreparable que ella había sufrido. No fue prudente de parte del rey dejar a un hombre del carácter de Absalón, ambicioso, impulsivo y apasionado, para que cavilara durante 2 años sobre supuestos agravios. Y la acción de David al permitirle regresar a Jerusalén y sin embargo negarse a admitirle en su presencia, le granjeó al hijo la simpatía del pueblo. David, que recordaba siempre su propia transgresión de la ley de Dios, parecía estar moralmente paralizado.
se revelaba débil e irresoluto, mientras que antes de su pecado había sido valeroso y decidido. Había disminuido su influencia con el pueblo. Fíjense nomás hasta qué grado bajó este pecado y lo que influyó en el carácter de David, como lo estamos viendo aquí, hermanos, pero vamos a dejar también que siga leyendo el hermano. Dice, gracias a la influencia de Joab, Absalón fue nuevamente admitido en la presencia de su padre. Pero aunque exteriormente hubo reconciliación, él continuó con sus proyectos ambiciosos, o sea, Absalón continuó haciendo lo que venía haciendo. Asumió una condición casi de realeza, ya se sentía rey. Dice, haciendo que carros y caballos y 50 hombres corrieran delante de él a donde quiera que fuera. Y mientras que el rey se inclinaba cada vez más al deseo de retraimiento y soledad, Absalón buscaba con halagos el favor popular. La influencia de la irresolución y apatía de David se extendía a sus subordinados. La negligencia y la dilación caracterizaban la administración de la justicia. Arteramente, Absalón sacaba ventaja de toda causa de desafecto. Día tras día se podía ver a este hombre de semblante noble a la puerta de la ciudad, donde una multitud de suplicantes aguardaba para presentarle sus agravios en procura de que fuesen reparados. Absalón se rozaba con ellos, oía sus agravios y expresaba cuánto simpatizaba con ellos por sus sufrimientos y cuánto lamentaba la falta de eficiencia del gobierno. O sea, ya estaba diciendo mi padre, ya está viejo, ya no sabe hacer las cosas. Y hacía correr delante de él carros, caballos, mientras David ya se estaba apartando. Lo que hacía Absalón le daba cierto grado de confianza al pueblo, o a favor de Absalón, que el pueblo llegara a pensar que mismo David tal vez estaba aprobando eso, lo que Absalón hacía, que iba con gran realeza y mandaba sus carros que lo proclamaran delante de él. Entonces, todo eso que estaba tramando, de acuerdo a los pensamientos de Absalón, parecía que le iba a prosperar. Pero la palabra de Dios dice que el impío va a caer en su propia trampa. Exactamente. Va a caer en su propia trampa, y cayó en su propia trampa. Cuando le dijeron a David, bueno, vamos a dejarlo ahí, después vamos a leer de eso. Bueno, dice que fomentado por las arteras insinuaciones del príncipe, el descontento con el gobierno cundía rápidamente. Todos los labios alababan a Absalón. Se le tenía generalmente por heredero del trono. El pueblo lo consideraba con orgullo digno del alto puesto, y se encendió el deseo de que él ocupara el trono. No obstante, el rey, cegado por el amor a su hijo, no sospechaba nada. La condición de realeza que Absalón había asumido era considerada por David como destinada a honrar su corte. Mis hermanos, qué barbaridad. El pueblo de alguna manera estaba ya simpatizando con Absalón, porque en cierta manera el pueblo había visto como un acto justo el que Absalón vengara a Tamar, que matara a Amnón. El pueblo lo miraba como algo que pues estaba dentro de lo correcto. Así que nosotros podemos ver que ahora el mismo pueblo simpatiza con Absalón y está ya queriendo que este sea mejor el rey, porque miran que David ha perdido la autoridad y moralmente ya no está haciendo las cosas con la misma autoridad como las hacía antes. Creo que debemos orar, hermanos, en este momento por los padres. Nosotros todavía seguimos siendo padres o abuelos y necesitamos orar
para que Dios nos dé sabiduría en cómo manejar nuestra relación con los hijos, en cómo tratarlos incluso, en cómo ayudarlos. Porque pues aquí vemos a un David que se ha equivocado tanto ya en la manera de guiar a sus hijos, que está, miren, cosechando hasta la traición por parte de uno de ellos. ¿Qué les parece si oramos por nuestros hijos ahora, pero también por los padres nuevamente? Vamos a hacerlo. Amén. Amado Dios y Padre, una vez más te rogamos por los hijos de tu pueblo remanente, Sí, Señor. de los que están mirando este canal de televisión o oyendo esta radio, y que están también viendo algunas conductas que no son buenas en los hijos. Señor, te pedimos por esos hijos otra vez, para que tú les cambies, pero también te rogamos por los padres, Sí, para que sean sabios en la manera de relacionarse con sus hijos, y que con sabiduría puedan guiarles, puedan, Señor, aconsejarles, puedan también disciplinarles. Amén. Te rogamos, por favor, que bendigas a todos los padres y madres que están en esta hora, tal vez confundidos, que no hayan cómo hacer. Se les ha salido de las manos, Señor, el control, la disciplina, la rebelión en los hijos ha sido demasiada, al punto que hasta quieren pegarles a ellos. Señor, muchos hijos están traicionando ahora el cometido de sus padres, el cometido que tú les has dado en cuanto a la honra para sus padres. Señor, te rogamos que tú obres, que tú convenzas con tu Santo Espíritu a los hijos para que dejen la rebelión, para que vuelvan a amar a sus padres. Pero también convenzas a los padres que sean hombres y mujeres de oración, Sí, de Señor. tal manera que dependan de ti para saber educar a sus hijos. Señor, te rogamos por los hijos rebeldes, por los que están traicionando la confianza de sus padres. Te rogamos, por favor, que tú los llames al arrepentimiento. Sí, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.